Hola, soy Ceci de Tiquitina Costura y hoy vamos a coser un vestido con cinturón como este. Es muy rápido y fácil de confeccionar. Además el patrón es gratuito, lo puedes descargar directamente desde mi blog. Así que quédate que vamos ahora mismo con el paso a paso. Bueno, primero vamos a cortar las piezas. Vamos a cortar el delantero, el trasero, las dos mangas, las vistas con sus entretelas y la pieza para el cinturón. Comenzamos preparando las vistas para el escote. Ponemos la entretela con la cara brillante sobre el revés de la tela y planchamos para que se adhiera. Y cuando tengan las dos vistas entreteladas, las vamos a unir por los hombros con una costura recta. Esta costura la deberás planchar abierta y así te va a quedar unida. Le puedes pasar una puntada en el borde inferior, una puntada en zigzag o con tu remalladora para que te quede más pulido. Vamos a coser los hombros del vestido. Coloca el delantero y la espalda derecho con derecho. Cose los hombros a 1 centímetro y plancha con las costuras abiertas. Ahora vamos a unir las vistas al escote. Coloca la vista sobre el vestido derecho con derecho y haz coincidir bien la parte de los hombros, el centro delantero, el centro trasero y cose por todo alrededor. Siempre te puede ayudar mucho sujetarlo bien con alfileres para que no se te mueva la tela. Para que el escote quede perfecto, lo que puedes hacer es recortarlo con una tijera con los dientes en forma de zigzag o darle pequeños piquetes, cortecitos sin llegar a la costura, para que luego cuando lo des vuelta se te quede perfecto. Cuando lo pongas del derecho es muy importante que lo planches para que quede bien asentado y no se vuelva hacia afuera. Dos trucos. Uno puede ser hacer un pespunte de carga para que la vista no se vuelva hacia afuera y el otro darle unas pequeñas puntaditas invisibles a la altura de los hombros para que se quede ahí bien sujeto. Ahora vamos a montar las mangas en las sisas. Con el vestido abierto, sin cerrar las mangas todavía, vamos a poner cada manga sobre su sisa y hacemos coincidir todo el recorrido. Puedes usar muchos alfileres y una vez que lo tengas lo vas a coser con una puntada recta. Como te digo, puedes usar alfileres, pero si la tela se mueve mucho, que pasa en algunos casos, puedes hasta hilvanar la manga, así te va a ser muchísimo más fácil. Cosemos a 1 centímetro y pulimos con una costura en zigzag o con tu remalladora. Una vez colocadas las mangas vamos a doblar el vestido y lo vamos a poner derecho con derecho para cerrar las mangas y los costados de una sola vez. Es decir, vamos a hacer una costura continua desde la manga hasta el bajo del vestido. Pasamos ahora a los dobladillos. Para los bajos de las mangas puedes doblar la tela hacia adentro 1,5 centímetros aproximadamente y volver a doblarlo y luego pasarle una puntada recta o utilizar mucho mejor una aguja doble. Para el bajo del vestido hacemos lo mismo, lo doblamos hacia el interior de la tela y pasamos una puntada recta. Por último vamos con el cinturón. Doblamos la tira del cinturón a lo largo, derecho con derecho y vamos a coser todo este recorrido que te indico aquí, dejando un hueco en el centro para darle la vuelta. Entonces una vez que lo tengas cosido, con mucha paciencia vas a ponerlo con la tela del derecho. Esta parte es, un poco engorrosa, pero al final se puede, con mucha paciencia. Y cuando lo tengas del derecho, con una herramienta que tengas, no sé, un boli, la verdad que con lo que te quede más cómodo, en este caso yo usé este sacador de esquinas,
Lo metes y le vas sacando bien las esquinitas para que te quede perfecto. Muy importante plancharlo bien y solamente nos queda cerrar esta abertura que habíamos dejado, que lo puedes hacer con una puntada bien pequeñita justo al borde o también con una puntada a mano, una puntada invisible. Y ya lo tendrías terminado, un vestido sencillo, cómodo y muy fácil de coser. Espero que te haya gustado, recuerda suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente tutorial.